Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Bueno, qué alegría volver a verlos. Un domingo más. Muy bien, les voy a pedir si me acompañan a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Vamos a agarrar otro párrafo un poquito más extenso de lo que normalmente hacemos. Vamos a leer y luego vamos a orar una vez más. Gracias, Alfred. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero, cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Vamos a orar. Señor, una vez más, estamos en tu presencia. Hemos cantado verdades hermosas, Señor. Tú eres Dios, tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Padre por medio de la obra de Cristo. Tú nos has reconciliado, nos has adoptado, Señor, y por eso podemos cantarte. Pero también, Señor, es por eso que podemos venir en este momento a abrir tu palabra y esperar, Señor, y confiar en que tú nos vas a hablar. Señor, yo te ruego que a pesar de cualquier distracción, de cualquier debilidad o de cualquier inconveniente, Señor, que tú la utilices, porque no confiamos en lo que yo pueda hacer, sino en el poder de tu palabra. Descansamos en eso, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. En este texto vamos a encontrar algo tremendo, algo impresionante. El creyente puede perder el gozo. El creyente puede perder el gozo. Eso es una realidad, es una verdad. Pero vemos a la luz de la Biblia las diferentes razones por las cuales el creyente puede perder el gozo y normalmente pierde el gozo. En un contexto en una sociedad donde ser feliz es como el valor entre ser feliz y
y realizarse y seguir su corazón y todas esas cosas son los valores que más sobresalen, ¿no? No importa lo que hagas con tal que seas feliz. Si eso te hace feliz a vos, bueno, eso está bien. Seguí por ahí, no importa si en el medio mataste a 25 personas. Si eso te hace feliz a vos, está fenómeno. Pero a la luz de la Biblia, el gozo verdadero, por supuesto es un valor, es algo que debemos hacer. De hecho, encontramos en este texto un imperativo: gozaos, gozaos. Pero como dije antes, el creyente puede perder el gozo y bíblicamente hablando vemos algunas razones. Vemos, por ejemplo, que el pecado en la vida del creyente es un motivo de pérdida de gozo. De hecho, el Espíritu Santo nos contrista para que nosotros podamos arrepentirnos y venir al Señor en confesión. Ahora, esa tristeza es momentánea, esa tristeza debería ser algo momentáneo. El Espíritu Santo te contrista, te muestra tu pecado, confesás y ya, volvés al gozo. Cuando encubrís tu pecado, como hizo el salmista, y como muchas veces hemos hecho nosotros, cuando encubrimos nuestro pecado, entonces ese estado de pérdida de gozo continúa, se acentúa y cada vez es más profundo. Por eso muchas veces se cae en la depresión, por eso muchas veces uno se aísla, porque ha encubierto el pecado, ha perdido el gozo. Pero también hay otros factores que pueden ayudar a esta pérdida del gozo. Y son cosas que realmente son válidas. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido, la rotura de alguna relación. Saber que seres queridos están camino al infierno. Cuando uno piensa en eso, por supuesto, no encuentra gozo ahí. Y la tristeza es real. Pablo le dice a los hermanos en Tesalónica que ellos, no le dice no se pongan tristes por la pérdida, está en el contexto hablando de la pérdida de seres queridos, no le dice no se pongan tristes, está mal eso, no. Lo que le dice es que su tristeza no sea como la del mundo, que no tiene esperanza. Por supuesto, pónganse tristes porque los van a extrañar, porque no van a compartir más con ellos, pero en la presencia del Señor están, así que gócense. Nuestro Señor Jesucristo lloró. Entonces el gozo puede verse interrumpido por diferentes factores. Y en este texto vamos a ver un gran peligro, hermanos. Es un gran peligro que todos nosotros corremos, en el cual nosotros muchas veces caemos, a diario seguramente, en menor o mayor escala. El gozo del creyente se pierde cuando el creyente confía en su propia justicia. El creyente puede perder el gozo si confía en su propia justicia. No confiemos en nuestra propia justicia, sino en la de Cristo. A la luz de este texto vamos a ver 3 peligros de confiar en nuestra propia justicia. Hay 3 peligros. El primero es que la propia justicia, o sea, la justicia propia, nos roba el gozo, como dijimos recién. En segundo lugar, la justicia propia es ineficaz para salvar al pecador perdido. Por eso es un peligro. Si alguien confía en su propia justicia, bueno, hay un peligro ahí. Porque la justicia propia no puede salvar. Y en tercer lugar, la justicia propia estorba el conocimiento de Dios. En un creyente, la justicia propia estorba el conocimiento de Dios. En primer lugar, entonces, la justicia propia roba el gozo. Por lo demás, hermanos, por lo demás está conectando con lo que viene diciendo, que los hermanos vivan una vida digna del Evangelio de Cristo, que los hermanos vivan en unidad, creciendo en santificación. Algunos piensan que, porque en algunos casos puede ser traducido como finalmente, sin embargo, por contexto es mejor la traducción de en cuanto al resto o en cuanto a lo que queda, digamos.
de las cosas que es necesario que ustedes sepan, que es necesario que yo les recuerde. No es un final, sino una transición. De hecho, se utiliza más adelante, en capítulo 4. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Ahí está el imperativo. En este texto tenemos 4 imperativos, que en realidad 3 son el mismo. 3 se repiten, mejor dicho. Gozaos, y después en versículo 2, guardaos. Gozaos en el Señor. ¿Qué implica gozarse en el Señor? ¿Qué es gozarse en el Señor? Bueno, gozarse en el Señor implica, no buscar el gozo en nuestras propias fuerzas, no buscar el gozo en las cosas que nosotros hacemos, no encontrar el gozo en nuestra propia justicia, sino buscar el gozo del Señor implica buscar su perfección, descansar en su obra. Es inútil tratar de agradar a Dios por nuestros propios medios y tener gozo. Es imposible. Confiar en nuestra propia justicia nos va a robar el gozo. A la luz de este texto, la razón para gozarse del Señor tiene que ver con conocerle, con ser hallado en Él. En otras palabras, la única forma de gozarse en el Señor es por medio de su justicia, de la justicia de Cristo. Debemos gozarnos en su justicia para ser salvos. Debemos buscar su justicia para ser salvos, pero también para la santificación. Fíjense la urgencia. Gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Fíjense la urgencia en la repetición. El apóstol Pablo dice que no es molesto para él escribirles las mismas cosas. Evidentemente, él le tuvo que repetir no solamente lo que viene hablando antes ha sido motivo de repetición, sino que se gocen en el Señor, que no confíen en sus obras, que no confíen en su justicia. Más adelante, en el versículo 18, una vez más habla de la repetición, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces. Por supuesto, si alguien tiene que decir algo repetidas veces es porque no lo están cumpliendo, o por lo menos no como deberían, pero además esto indica que es algo urgente. No es algo que vaya y pase, no es algo que, bueno, si lo cumplís bien y si no, todos somos pecadores, no pasa nada. No. Gócense en el Señor. Si se lo tengo que repetir 1000 veces, lo voy a hacer. Esto puede ser una referencia también a otros escritos del apóstol Pablo, que si bien no los tenemos acá, de los filipenses, o mejor dicho, hacia los filipenses. Hay escritos de Policarpo, el discípulo del apóstol Juan, que afirman que el apóstol Pablo escribió varias cartas a los filipenses. Por supuesto, no son cartas inspiradas que hoy tenemos en el canon de la Biblia, pero es posible que el apóstol Pablo antes ya haya escrito a los filipenses y después. Pero esto es algo de suma urgencia, hermanos. Gócense en el Señor. Gócense en el Señor. Y este texto nos va a decir qué es gozarse en el Señor y cuál es el impedimento de gozarnos en el Señor. Dijimos antes, nuestra propia justicia. Fíjense los imperativos, versículo 2. Guardaos de los perros. Guardaos. La urgencia está también en el peligro. La urgencia está así en el peligro y lo vemos por estos imperativos. Cuidaos, cuídense. Puede ser traducido también como mirar, ver, fíjense, tengan cuidado.
el sentido de este verbo es de vigilancia, estar alerta. No hay que relajarse, hay que estar alerta. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Ahí está el verbo, mire, preste atención. Efesios 5:15 dice, mirad pues con diligencia, presten atención. Y el peligro proviene de los judaizantes. Estos judaizantes querían quitar el poder del evangelio de la gracia por medio de la fe, intentando establecer una salvación y santificación por creer, pero además por obras, por observar los ritos de la ley. Guarda, eso es un peligro. Miren, observen, presten atención. Esa falsa religiosidad no produce piedad, no puede producir gozo. Esa falsa religiosidad por la cual ustedes tienen que estar atentos, miren, observen, quita el gozo, porque es infructífera, no puede ofrecer nada, no puede producir nada. Fíjense quiénes son estos judaizantes, quiénes son estos falsos hermanos. Y son justamente aquellos que se justifican a sí mismos. Guárdense de los perros, guardaos de los perros. Los perros estaban en la escala más baja, por así decirlo, de la zoología. Eran de los animales más inmundos, despreciados por los judíos, por los griegos. Pero es interesante que Pablo les da vuelta la tortilla, como quien dice, porque los judíos trataban a los gentiles de perros. Y Pablo les dice, cuídense de los perros. Por supuesto, de una forma despectiva, ¿no? Ellos se creen santos, pero en realidad son inmundos. Ellos se paran del lado de los santos, juzgando la inmundicia, juzgando que los creyentes debían ser como ellos, practicando su justicia. Y Pablo le dice, no, cuídense de los inmundos, cuídense de los perros, presten atención, guárdense de los malos obreros, guardaos de los malos obreros. Estos judaizantes creían estar al servicio de Dios, creían ser una especie de reevangelizadores. Donde había llegado el evangelio, ellos querían llegar con sus ritos. Querían que los creyentes, además de tener fe en Jesucristo, observen la ley. Entonces ellos pensaban que estaban haciendo una obra de bien, que estaban sirviendo a Dios, pero no. La verdad que en Gálatas se habla muy diferente en cuanto a ellos. Gálatas capítulo 1, 8. Mas si alguno de vosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema, maldito. Qué contraste, ¿no? Ellos se creían ser siervos de Dios, estar al servicio de Dios, pero eran malos obreros. Guardados de los mutiladores del cuerpo. Fíjense otra característica, otra expresión de su justicia propia. La palabra que se usa acá para mutiladores, la palabra que se utiliza para circuncisión, que es la que nosotros utilizamos normalmente, habla de cortar alrededor y habla del rito que hacían los judíos, cortando una parte del miembro masculino. Pero la palabra utilizada por el apóstol Pablo acá habla de literalmente mutilación. Mutilación. La palabra de Dios, por supuesto, no avalaba eso. De hecho, todo lo contrario, lo prohibía. Y seguramente era esta
la mayor característica o lo que ellos perseguían más era su motivo de jactancia. La circuncisión fue dada como señal del pacto a Abraham, una señal externa, pero en el nuevo pacto la circuncisión ya no es una señal del pacto. El hecho de exigir, de estas personas exigir que practiquen este rito, era simplemente un mero acto de amputación. Se creen religiosos, pero adivinen qué, son religiosos. Se creen religiosos si lo son, porque solo confían en sus obras. Pero fíjense cómo es un verdadero creyente. Versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión. Nosotros somos la circuncisión. No es por un ritual externo, sino por una verdadera transformación interna. Nosotros, tanto gentiles como judíos, los que hemos puesto nuestra confianza en Cristo, somos la verdadera circuncisión. Ya en el Antiguo Testamento, la circuncisión que realmente buscaba el Señor, aunque por supuesto fue un mandato de Dios la circuncisión, pero la verdadera circuncisión que el Señor quería era la del corazón. Deuteronomio 10, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz. En el Nuevo Testamento vemos que esa circuncisión que el Señor realmente quiere, ya la ha logrado Cristo en la cruz. Fíjense en Efesios 2, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados ir circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Colosenses 2:11, en él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros, el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Esa es la obra que hizo Cristo en la cruz. Nuestro cuerpo pecaminoso ya pierde poder. En esa circuncisión, la que por la fe y el arrepentimiento nos despoja legal y posicionalmente de nuestra vieja naturaleza pecaminosa, la que cuenta para la salvación, no la circuncisión de la carne, que es un rito meramente exterior, hasta tal punto que es únicamente a la del corazón, es solamente esa a la que Pablo llama la verdadera circuncisión. No es la justicia propia que los judaizantes seguían, sino una verdadera justicia, sino una verdadera circuncisión del corazón. Pero esta justicia también proviene de un corazón que adora al Señor en espíritu y en verdad. Fíjense ahí en versículo 3. Los que en espíritu servimos a Dios. La mayoría de las traducciones traducen esta frase como servimos por el Espíritu de Dios. Por el Espíritu de Dios. Lo mismo los manuscritos más antiguos lo traducen así. Servimos por el Espíritu de Dios. Esta adoración no es externa como los judaizantes buscaban, sino interna. Jesucristo le dice a la mujer samaritana que iba a llegar la hora donde los verdaderos adoradores no iban a ir a un lugar a adorar, no iban a hacer algo externo, sino que iban a adorar en espíritu y verdad. Es la adoración que por medio del Espíritu Santo que nos fue dado, cuando creímos en Jesucristo, nos capacita para adorar en espíritu y en verdad. Esta adoración es a través de Cristo. Y nos gloriamos en Cristo Jesús. No es por medio de nuestra justicia,
Nosotros nos jactamos, nos gloriamos en Cristo. Bueno, no podemos jactarnos en nuestras obras. Ningún creyente puede jactarse en sus obras. Ninguna persona, ningún ser humano puede jactarse en sus obras. La salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras. No por obras. A diferencia de los judaizantes que se jactaban en cada una de las cosas que hacían, Pablo dice, nosotros somos la verdadera circuncisión, nosotros nos gloriamos en Cristo. Nosotros rechazamos nuestras obras, no teniendo confianza en la carne. La carne, en este caso, es cualquier cosa fuera de Cristo en la que uno puede basar su esperanza. Ahora va a mencionar algunas cosas. Se va a poner el mismo como ejemplo, pero también hemos visto algunas cosas que estos judaizantes perseguían o de las cuales se jactaban. Nada de eso tiene valor. Solo la justicia de Cristo. No hay nada más frustrante, hermanos, que confiar en nuestros propios méritos, en lo que nosotros podemos hacer y esperar la vindicación, la aprobación de Dios. No hay nada más frustrante que intentar lo imposible, que es agradar a Dios por nuestros propios méritos. Y sobre todo, hermanos, sabiendo que Cristo ya agradó al Padre, que su justicia perfecta es imputada a nuestro favor, ¿qué hacemos nosotros buscando agradar a Dios por nuestras propias fuerzas? Hermanos, si estás perdiendo el gozo y tal vez no sabes por qué es, tal vez pensás, no hay nada relativamente malo que me esté sucediendo, en mi familia relativamente van bien las cosas, en el trabajo también, pero como creyente no puedo estar gozoso, no puedo crecer en el Señor. Bueno, probablemente sea porque estás confiando en tus propias obras. Estos hermanos eran creyentes, los filipenses eran creyentes, pero Pablo les dice, tengan cuidado con la influencia de la justicia propia, porque van a perder el gozo. Por supuesto, estos ritos que nosotros veíamos recién y algunas cosas que vamos a leer ahora, por ahí no tienen tanto que ver con nosotros gentiles del 2021. Ahí está. Pero los ritos externos siguen existiendo, hermanos, y es algo del corazón realmente. Leer la Biblia, servir en la iglesia, ser un buen esposo, ser un buen padre, todas esas cosas se pueden transformar en ritos externos. Y yo mido mi nivel espiritual por si hoy leí la Biblia. Ojo, hay que leer la Biblia, por supuesto, todos los días y meditar en ella y orar al Señor, pero no, y ahí está la diferencia, no para ganar el favor de Dios. Tengo que ser un buen padre, por supuesto, pero no para ganar el favor de Dios. Y si yo lo estoy haciendo para ganar el favor de Dios, voy a perder el gozo. Porque estoy viviendo en mi propia justicia. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Pero lo grave de confiar en nuestra propia justicia no es solamente que vamos a perder el gozo, eso es grave, por supuesto. También es grave confiar en nuestra propia justicia, porque la justicia propia es ineficaz para la salvación. Y esto, hermanos, constituye una advertencia. Si constantemente estás confiando en tu propia justicia, si en tu vida has confiado siempre en tus obras, y si lo seguís haciendo, hay un peligro.
porque el creyente es aquel que confía en la justicia de Cristo, no en la propia. Fíjense en el versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Vamos a ver el ejemplo de Pablo. Bueno, si los judaizantes piensan que son algo, bueno, déjenme que ponga mi ejemplo. Por supuesto, no es que el apóstol Pablo era un orgulloso que se quería poner, de hecho, más adelante va a decir todo lo contrario. Si ustedes piensan que tienen algo para ofrecerle a Dios, según los ritos, bueno, escuchen. Circuncidado al 8º día. Hablamos un poco acerca de la circuncisión recién. En cuanto a los ritos y en cuanto al rito de la circuncisión, yo soy circuncidado al 8º día. Bueno, probablemente muchos de estos judaizantes hayan sido prosélitos, se hayan convertido, por así decirlo, convertido al judaísmo de grandes y hayan hecho este rito en una edad tardía. Pero Pablo dice, no, yo al 8º día, como la ley manda. Quizá no se puede decir lo mismo de los demás, yo sí, al 8º día. Del linaje de Israel. Bueno, sus padres, los padres de Pablo, no pertenecían a una raza mixta, probablemente muchos de los judaizantes sí. No habían sido incorporados a Israel, probablemente muchos de los judaizantes sí. Era descendiente directo de Abraham, Isaac y Jacob, probablemente muchos de ellos no. Y en virtud a su posición, a su linaje, poseía el estatus y los privilegios del pueblo del pacto, que aparecen en Romanos capítulo 9, la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos de la ley, los privilegios de adorar a Dios. Probablemente muchos de ellos no. De la tribu de Benjamín. Bueno, junto con José, a diferencia de los otros patriarcas, Benjamín no es solamente hijo de Israel, sino también de la esposa más amada, Raquel. Después de la presunta muerte de José, supuestamente había muerto, Benjamín se había convertido en el hijo favorito de Jacob. La ciudad santa de Jerusalén fue incluida en el territorio de Benjamín, en el repartimiento de la tierra prometida. Cuando el reino se dividió, Benjamín y Judá permanecieron fieles a la dinastía davídica. El primer rey proviene de la tribu de Benjamín. De hecho, Saulo tiene el nombre de Saúl, que es el primer rey descendiente de la tribu de Benjamín. Todas estas cosas hacían de Benjamín una de las tribus más ilustres. Pero más aún, Pablo podía decir de dónde pertenecía, de qué tribu pertenecía, a qué tribu pertenecía. Probablemente muchos de estos judaizantes no tenían ni idea de qué tribu provenían. Y de hecho, como dije antes, muchos de ellos eran prosélitos. Si ustedes piensan que tienen algo que darle a Dios en su propia justicia, miren, por linaje, por ritos, superior, pero también por méritos, hebreo de hebreos. Bueno, esto puede haber implicado que la familia de Pablo hablaba arameo en su casa, observaba o guardaba las costumbres en cuanto a las comidas de los judíos. Recuerden que Pablo era de Tarso, pero él no fue helenizado, él no fue seducido por la cultura, sino que él se mantuvo fiel a las costumbres de los hebreos. En otras palabras, Pablo no estaba entre aquellos que negaron rotundamente el estilo de vida, o mejor dicho, estaba
entre los que negaron el estilo de vida greco-romano en esa época. Él no se mezcló, hebreo de hebreos. Probablemente no se pueda decir lo mismo de los judaizantes. En cuanto a la ley fariseo, bueno, sabemos de los fariseos, hemos escuchado acerca de nuestro Señor Jesucristo, cómo los confrontó una y otra vez. Esta era una de las sectas más rigurosas en cuanto a la observancia de la ley, pero más aún, no de la ley solamente de la ley de Dios, sino que ellos también se crearon una serie de mandamientos paralelos, adicionales. Y Pablo le dice, en cuanto a la secta más estricta, yo soy fariseo. En cuanto a la ley, yo observo la ley como un fariseo. Él había sido guiado, él había sido instruido por Gamaliel, un rabino muy importante, un fariseo. Probablemente muchos de los judaizantes no podrían decir lo mismo. En cuanto a celo perseguidor de la iglesia, este celo que tenían los judíos, o algunos de ellos, por malinterpretar la ley, era el mismo celo de los escribas, de los fariseos, que respiraban amenazas contra los discípulos. De hecho, el apóstol Pablo lo reconoce una y otra vez, cuán celosamente había perseguido a los cristianos. Él estuvo cuando apedrearon a Esteban. Él obtuvo cartas de recomendación del Sanedrín, autorizándolo a perseguir, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia. Bueno, los judíos creían que mientras hubiese blasfemos en la tierra, el Mesías no iba a venir. Algunos creían eso. Mientras haya blasfemos, mientras haya cristianos, en otras palabras, el Mesías no iba a venir. Y Pablo se encargaba de purgar. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Este verbo ser, la justicia que es en la ley, es diferente al que se usa normalmente. Normalmente se usa el verbo ser, que nosotros conocemos, ser o estar. Esta justicia es una justicia que empieza a existir o que llega a ser mediante la ley. Es decir, es la justicia que se logra por guardar los ritos de la ley. Y en cuanto a eso, soy irreprensible. Ya hemos visto el concepto de irreprensibilidad, algo irreprochable. Nadie me puede decir nada, yo guardo todo a la perfección. Probablemente muchos de los judaizantes no podían decir lo mismo. Pero hermanos, todo esto que el apóstol Pablo poseía, todas sus credenciales, que lo ponían por encima de los demás, que lo ponían por encima de los judaizantes, terminó siendo basura. Terminó siendo basura. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Todo esto que acabamos de mencionar, resultó ser un fiasco, resultó ser una pérdida. Excepto ser fariseo y perseguidor de la iglesia, bueno, el resto de las cosas no eran malas en sí. Ser circuncidado no era malo en sí. Observar la ley, por supuesto que no era malo. El problema es que todas esas cosas eran un tesoro que el apóstol Pablo quería presentar al Señor para su propia justicia, y ahí está el problema. Todo eso se constituía, a la hora de conocer a Cristo, se constituyó una pérdida, una desventaja, un daño, una pérdida. Ahora, ¿cuándo pasó esto? ¿Qué pasó que todo eso que constituía una ganancia, que quería ser puesto delante del Señor como su propia justicia? Señor, yo vengo y traigo todo esto, Dios,
yo tengo que entrar al cielo, porque mirá, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, fariseo, ¿quién más que yo puede entrar al cielo? Sin embargo, hermanos, en Hechos capítulo 9, en pleno ejercicio de todas estas cosas, cuando él estaba llevando las cartas para perseguir y seguir matando a los cristianos, cuando él llevaba todos sus tesoros, todas sus ganancias, se le aparece el Señor Jesucristo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, ¿qué quieres que yo haga? El apóstol Pablo encontró al Señor, mejor dicho, el Señor buscó al apóstol Pablo y le mostró que todos sus tesoros eran en realidad basura. El Señor Jesucristo se manifestó a Pablo. El tesoro más grande se manifestó a Pablo, arrojando luz sobre cada una de las cosas que él poseía, de las cuales se aferraba, y mostrándole que en realidad todo eso era basura y que el verdadero tesoro era Cristo. Hermanos, como dije antes, acá hay una advertencia. Porque si tu justicia, si estás confiando en tu justicia, si lo único que haces es confiar en tu justicia, y por favor pensá en cosas específicas, venir a la iglesia, como dije antes, ser un buen esposo, cantar, si confías, como el apóstol Pablo decía, por herencia. Esto tal vez aplica más a los hijos, ¿no? Que cuando uno crece con padres cristianos, muchas veces uno piensa que porque sus padres son creyentes, de alguna manera ellos también lo van a hacer. Pero también puede pasar que consideres que porque tu marido es un marido piadoso, porque tu esposa es una esposa piadosa, que porque te rodeas con personas piadosas, que son creyentes, de alguna manera, el Señor se va a apiadar de vos. Por ahí pensás que es por ritos. Por ahí pensás que es por, como dije antes, leer la Biblia, cantar, y el resto de los 6 días de la semana vivís a tu manera. Y cuando venís acá sentís un alivio porque estás cumpliendo de alguna manera lo que Dios quiere que hagas, pero eso constituye para vos una justicia. Si es así, debes examinarte a la luz de la Biblia, a la luz de lo que Dios dice en su palabra, porque no es lo que nosotros podamos hacer, es la justicia de Cristo. En tercer lugar, la justicia propia estorba el conocimiento de Dios. La justicia propia es ineficaz, no puede salvar, no te puede salvar, pero la justicia propia tampoco puede permitir que conozcas a Dios, que sigas conociendo a Dios. Una vez que sos creyente, estorba el conocimiento de Dios. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Esta es una pérdida constante. El apóstol Pablo se dio cuenta en ese momento, y cuando uno es creyente, cuando uno cree en el Señor, se da cuenta que todas sus obras son basura, que necesita solo la justicia de Cristo, pero en su caminar diario necesita recordar y cada día considerar como basura su propia justicia. Él lo considera como basura, lo sigue estimando, habla del tiempo presente, continuamente estimando como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús.
por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. La Biblia de las Américas lo traduce como el incomparable valor, la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Esta palabra habla de algo de mayor calidad en comparación con otra cosa, algo que sobrepasa, que excede. Ahí en Filipenses 2:3, cuando dice, estimando cada uno a los demás como superiores, esa es la idea, es algo superior a todo lo demás, la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por supuesto, no es un conocimiento superficial, no es solamente leer y saber cosas de Cristo, sino es el conocimiento relacional, la experiencia nada más y nada menos que de la vida eterna. Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y como dije antes, el apóstol Pablo se encontró con el Señor Jesucristo lo encontró a él pudo conocerle y a partir de ahí continuar conociéndolo y conociéndolo cada día más. Y hasta el día de hoy el apóstol Pablo sigue conociendo al Señor Jesucristo y lo hará por la eternidad. El conocimiento de Cristo no es en un momento solamente, no es que conocemos a Cristo y empezamos a vivir una religión. Debemos despreciar todo aquello que constituya una justicia propia, por lo cual busquemos el favor de Dios para poder conocer todos los días y cada día al Señor. La justicia propia no solo estorba al incrédulo para ser salvo, sino que se interpone en el camino del creyente y estorba su crecimiento en el conocimiento del Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Bueno, la palabra amor acá no aparece en realidad en el texto. Mejor traducido sería por quién lo he perdido todo y lo tengo por basura. Esa palabra basura es bien fuerte. Literalmente es estiércol. Y por supuesto tiene una relación con los perros, con este lenguaje que el apóstol Pablo está usando. Lejos de ser un tesoro, esas obras eran lo más bajo que podía haber. Delante del Señor nuestras obras son como ¿qué cosa? Como trapos de inmundicia, algo despreciable también, algo realmente asqueroso. La mejor de nuestras obras, pensá en lo mejor que puedas hacer por Dios, como trapos de inmundicia. Y todo esto para conocer a Cristo, para ganar a Cristo, dice el apóstol Pablo. No quiere decir que constantemente él tenga que ganar, que tenga que conocer en el sentido de ser salvo constantemente. No es que la salvación se pueda perder, pero en pos de conocer más y más a Cristo, todo aquello que nos puede justificar delante de Dios en nuestras fuerzas debe ser desechado. Fíjense en Gálatas capítulo 3, versículos del 1 al 3. Los hermanos, los Gálatas, estaban siendo influenciados por estas mismas personas, por los judaizantes, y estaban empezando a creer alguna de esas cosas, y en su vida cristiana estaban empezando a confiar en sus propias obras. ¡Oh, Gálatas insensatos! ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Cristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y escuchen, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne?
El creyente estima constantemente sus obras como basura porque lo alejan del conocimiento de Cristo. La ganancia es por medio de estar en Cristo y ser hallado en Él, dice el apóstol Pablo. El creyente recibe todas las bendiciones en Cristo, estando en Cristo, y recibe su justicia. La justificación solo es posible estando en Cristo. Son sus méritos, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La ley no puede salvar, es inútil. Faltar en un punto a la ley es faltar toda la ley. Por lo tanto, nadie jamás, excepto Jesucristo, pudo cumplir la ley a la perfección para reclamar justicia perfecta. Y acá está lo más hermoso de todo, sino la justicia que es de Dios por la fe. La justicia que es de Dios por la fe. Somos justificados, dice Pablo en Romanos, por medio de la fe. ¿Qué es ser justificado? La justificación, dice Grudem, es un acto legal instantáneo de parte de Dios mediante el cual declara nuestros pecados perdonados y que la justicia de Cristo nos pertenece y nos declara justos ante sus ojos. No confiamos en nuestra justicia, sino en la de Cristo. Por medio de la fe es su rectitud, su perfección, el haber cumplido perfectamente la ley, la que se nos imputa a nuestro favor. Dios nos trata como si nosotros hubiésemos sido los que cumplimos a la perfección. Y lo ha tratado a Cristo en la cruz como si Él, hubiese quebrantado la ley. Porque la paga del pecado es la muerte y Cristo padeció la muerte en nuestro lugar. Somos justificados por medio de la fe en su obra. Y esta justificación trae la reconciliación. Podemos estar reconciliados con el Padre, podemos conocerle, a fin de conocerle, crecer en el conocimiento de Dios. Ese conocimiento que trae necesariamente santificación. Si no, preguntémosle a Isaías, cuando vio la gloria de Dios, cuando conoció más a Dios. Miserable de mí, dice el apóstol Pablo, ay de mí, dijo Isaías. Ese conocer al Señor produce santificación, va acompañado de santificación, pero también nos identifica con Cristo en sus padecimientos. Recuerden que el sufrimiento en el cristiano no es un accidente, no es algo que se le escapó a Dios de las manos. Conocer a Dios implica, crecer en el conocimiento implica identificarse con Cristo en su padecimiento, en su muerte y en su resurrección. Por supuesto, no en el sentido de que nosotros vamos a morir por otros de una manera sustitutoria. Yo no puedo morir por el pecado de nadie. ¿Por qué? Porque yo tengo mis propios pecados que me condenan. Sufrir como Cristo es un privilegio. Ahora, hermanos, todas estas cosas se pierden automáticamente cuando empezamos a confiar en nuestra propia justicia. Por supuesto, si hemos sido salvos, lo seguiremos siendo, no vamos a perder la salvación. El apóstol Pablo termina esta parte diciendo que él desea llegar a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera, dice el versículo 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, por supuesto no quiere decir esto que él desconfía de su salvación, que él piensa que la puede perder. Versículos antes, él nos decía que él prefería partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor.
Él estaba confiado y seguro de su salvación. Esta es una muestra de humildad, pero también puede referirse a la forma en la que él se encontraría con su Señor. Recuerden que en 1 Tesalonicenses, el apóstol Pablo mismo dijo que no todos vamos a morir. No todos vamos a morir. Cuando el Señor venga, no todos moriremos. Hay muchos que ya se nos adelantaron, por 2000 años más o menos. Aquellos que están en Cristo, luego de escrito esto, ¿no? Por supuesto. Pero el apóstol Pablo dice que conocer al Señor implica santificación, implica crecer e identificarse con Cristo en sus padecimientos, pero también en su resurrección. Hermanos, la justicia propia, confiar en nuestras obras nos va a privar del gozo, nos va a privar y te puede privar, si aún no has conocido a Cristo, te puede privar de conocerle, pero al creyente también le va a estorbar y nos va a estorbar el conocimiento de Dios, porque lo vamos a hacer en nuestras fuerzas, porque vamos a hacer creyendo que podemos darle algo a Dios, que podemos ganar el favor de Dios, que podemos, como dice el apóstol Pablo, empezar por la fe, empezar por el Espíritu y terminar en la carne confiando en nuestras propias obras. Y eso nos va a estancar espiritualmente. ¿Cómo no vamos a perder el gozo confiando en nuestras obras? La única manera de experimentar el poder de la resurrección, como menciona acá, ese poder que nos fue dado por medio del Espíritu, es confiando en la justicia de Cristo. Es despreciando todo lo que es justicia propia. Para terminar, pensemos cómo se ve esto, o sea, cómo nosotros podemos medir si estamos confiando en nuestras propias obras. Porque hay acciones que pueden ser hechas tanto por una persona que confía en sus obras como por una persona que está confiando en la justicia de Cristo. Yo puedo leer mi Biblia para así ganar el favor de Dios y estar contento y tranquilo todo el día porque yo ya hice lo que tenía que hacer. Por el contrario, puedo estar triste porque no me sonó el despertador y no leí mi Biblia, entonces Dios se va a enojar. Bueno, hermanos, no es así. De vuelta, debemos leer nuestras Biblias, debemos conocer a Dios, pero debemos leer nuestras Biblias precisamente porque es ahí donde Cristo se revela, porque es ahí donde podemos encontrar la justicia de Cristo. Yo puedo venir a la iglesia los domingos para remediar una mala semana, tal vez sin comunión con el Señor, habiendo tratado mal a mi cónyuge, a mis hijos, habiendo sido un perezoso en el trabajo, pero vine el domingo. Señor, anotame un porotito ahí. O puedo venir a la iglesia el domingo, la misma acción, pero en adoración al Señor, confiando en la justicia de Cristo, cantando la justicia de Cristo. Por eso no cantamos otra cosa, ¿no? Alabar al Señor, conocerle más, pero no para ser justificado, sino porque Él ya me ha justificado. Hermano, ¿en qué estás confiando? ¿Por qué haces las cosas que haces? Nuestro corazón es engañoso y en un día vamos a vacilar entre la justicia propia y la justicia de Cristo, la justicia propia y la justicia de Cristo. Por lo menos mi corazón es así, no es el tuyo. Pero ¿qué concepto tenés de las cosas que haces? ¿Por qué las estás haciendo? ¿Qué concepto tenés de tus buenas obras? ¿Son un tesoro para vos?
¿Pensás presentárselas a Dios para justificarte? ¿Querés ganar el favor de Dios? Recordá, hermano, que Cristo es el único que pudo ganar el favor de Dios y que a través de la justificación, su justicia es imputada a nuestro favor. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, por ver el ejemplo del apóstol Pablo, por escuchar hoy su advertencia, que cuidemos, Señor, de todo aquello que nos quiera justificar delante de ti y que no sea Cristo, de nuestras obras, de nuestras posiciones, de nuestros privilegios, de nuestras relaciones inclusive. Señor, Cristo caminó en esta tierra en rectitud, cumplió tu ley a la perfección, fue el único capaz de ser sustituto, el único que aprendió obediencia, que fue perfeccionado por cumplir tu ley, y Él se ofreció voluntariamente por nuestros pecados, asumiendo nuestra culpa para ofrecer así su justicia perfecta. Ayúdanos, Dios, a que confiemos todos los días en eso. Si hay alguien en este lugar que no te conoce, Señor, que esa justicia sea imputada a su favor por medio de la fe, que esa persona crea en esta obra, se arrepienta de sus pecados para conocerte, Señor, y conocerte por la eternidad. En Cristo Jesús. Amén.